publicado... perfecto. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 1 de abril de 2025 el acuerdo por el que se determinan diversas acciones relacionadas con la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este acuerdo publicado dice en su artículo primero: el presente acuerdo tiene por objeto establecer las acciones para la entrega, recepción de los asuntos y la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de conclusión a cargo de las personas que se encuentran obligadas a las mismas y prestan sus servicios en el Instituto Nacional de Transparencia. Número 2, la transferencia a la Secretaría de los Recursos, escuche bien, materiales, expedientes, archivos, registros, padrones y sistemas internos y externos a cargo del instituto por una cosa que se llama comité. Y así sigue el acuerdo. Con todo esto se formalizó la transferencia del INAI a la Secretaría Anticorrupción. ¿Necesitábamos un INAI? Quédese con nosotros aquí en Detrás de los Hechos. No se va a acabar eso en un día. Alejandro, están comprometidos. Pero claro que va a afectar al ciudadano. A ver, tú dime. Los primeros, en su momento, Tom Brady tuvo... ¿Qué pasa cuando el amor se va? Que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra porque ellos... Como quiero ser una escritora publicada. Ok, ¿de qué quiero escribir? Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca. Bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña Ángel González, maestro en Derecho por la UNAM con especialidad en protección de datos personales. Cuenta con experiencia en acceso a la información, privacidad y protección de datos personales. Estimado Ángel, bienvenido a Detrás de los Hechos. ¿Qué tal, Alejandro? Pues un gusto y muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar con la pregunta que planteamos en un principio, pero antes de llegar a ella, me gustaría preguntarte, Ángel, tú que eres el experto, ¿qué es esto del INAI? ¿Qué era? ¿Qué pasó con el INAI? Bueno, me gustaría empezar diciendo, para contestar a tu pregunta, que los mexicanos tenemos dos derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución, ¿no? Sí. Que es el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de nuestros datos personales. ¿Y qué es el INAI o qué era el INAI? Pues era esa entidad que se creó dentro del Estado para proteger precisamente esos dos derechos humanos, ¿no? En este momento ya no existe como tal ese órgano garante, es lo que se conoce como, o era conocido como un órgano constitucional autónomo. Sí. Es decir, desde nuestra Constitución se le reconocía cierta autonomía para trabajar, para tomar sus decisiones, para ejercer su presupuesto. Pues hoy ya no contamos con él, pero seguimos teniendo estos dos derechos y ahora alguien tendrá que responder por ellos y garantizarlos. Entonces, como órgano garante de estos dos derechos constitucionales, ¿se va a transferir todo eso que hacía el INAI a la Secretaría de Gobierno, al Gobierno de México? Es correcto. En este momento estamos hablando ya de un nuevo modelo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El INAI se creó en 2014 con una reforma que se creó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, antes era IFAI, ¿no? Del 2003. Exactamente. Teníamos antes el IFAI. En 2014 es cuando se le dota de autonomía constitucional y entonces ya tenemos un órgano garante autónomo, ¿no? Teníamos un órgano garante autónomo. Sí, claro. Ahora ya no. En este momento se publican unas reformas en el Diario Oficial de la Federación. Se reforma la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Correcto. Estas tres leyes son las que justamente regulan estos dos derechos que te platicaba y ahora se crea o se constituye un nuevo órgano para garantizar estos derechos y las dependencias en materia de datos personales serán los que ahora tendrán que proteger nuestra información. Un nuevo órgano que va a estar dentro de la Secretaría y
y esto es lo que me llama mucho la atención y no sé qué piensas tú al respecto, porque pues este INAI y antes el IFAI, pues eran en su carácter de organismo constitucional autónomo, pues de cierta manera un contrapeso o una instancia que le exigía a los gobiernos, pues al menos información, ¿no? Y además garantizar estos dos derechos constitucionales, ¿no? Garantizados en la Constitución. ¿Cómo va a ser ahora? Porque pues pasa, por ejemplo, que si era el que te generaba cosquillas, pues ahora resulta que, pues no, tú te vas a generar las cosquillas si bien te va. Así es. Sí, creo que lo dijiste muy bien. La función del INAI era ser un contrapeso, ¿no? ¿Y qué significa esto? Pues al ser un órgano autónomo que no formaba parte de ninguno de los tres poderes de la Unión, ¿no? Ni del legislativo, ni del judicial, ni del ejecutivo, podía tomar sus decisiones de manera autónoma. Es decir, no dependía de ninguno de los tres para poder tomar decisiones y ordenaba a estos poderes a que hicieran cosas, ¿no? Ahora, con estas reformas, con este nuevo modelo que tenemos, esa facultad pasa a ser parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que pertenece precisamente al Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Depende directamente de la Presidenta de la República. Y ahora esa entidad, esa secretaría, será quien asume estas nuevas funciones y es prácticamente la nueva autoridad encargada de proteger estos dos derechos que te platicaba. Fíjate que otro organismo constitucional autónomo es el Banjico. Correcto. Que adquirió esa calidad en 1994, justamente porque en ocasiones sucede, y creo que es algo común, ¿no? Que se registre el ejercicio desproporcionado del poder, ¿no? Independientemente del color que sea. Es una tendencia, ¿no? A que nos corrompamos frente al poder. ¿Hay garantías de que esto no ocurra con estas nuevas atribuciones que ahora tiene el gobierno? Es decir, yo no te voy a mostrar. Hazle como quieras o en el mar de burocracia. ¿Hay maneras de esquivar esas barreras? Pues mira, cómo funcionaba un poco y creo que es importante que tu audiencia, todas las personas que nos escuchan, primero sepan o entiendan qué significa esto del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales, ¿no? En primer lugar, todas las personas que estamos en este país tenemos el derecho humano reconocido en la Constitución de acceder a información en posesión del gobierno, ¿de acuerdo? Y también tenemos el derecho de que nuestros datos personales estén protegidos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en el caso del derecho a acceso a la información pública, existe la posibilidad de que nosotros podamos pedirle a las entidades públicas, a través de una solicitud, que nos proporcionen información que está en sus archivos. Y en el caso de la protección de datos personales, tenemos el derecho de exigir tanto a las empresas como al gobierno que cuiden nuestra información, que nos digan qué información tienen de nosotros, que la corrijan si está mal la información, que no la utilicen o que la eliminen de sus archivos. Ese es básicamente el derecho a la protección de datos personales. Ahora, cuando existía el INAI, si algo pasaba con esos derechos, si algo no nos gustaba, si pedíamos información y no nos gustaba lo que nos respondían o no cuidaban nuestros datos personales, podíamos ir a tocar la puerta del INAI y decirle, oye, esta entidad no me quiere dar la información o esta empresa no está cuidando mis datos de manera adecuada, etcétera. Ahora quien tenemos que ir a tocar la puerta es a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? En caso de que una respuesta no nos guste y será desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque pertenece al Poder Ejecutivo, quien tendrá que respondernos. ¿Qué es lo que cambia un poco en el modelo y que creo que es un cambio sustantivo y relevante? Que ahora, si no nos gusta la respuesta o la resolución que emita la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, podremos acudir ante el Poder Judicial a través de la vía del amparo, del juicio de amparo, para que sean jueces especializados quienes resuelvan la controversia y le den la razón o a la Secretaría de Anticorrupción o a nosotros. Sí, tienes toda la razón, no lo había pensado, ¿no? Antes ahí al de justicia administrativa, ¿no? Exactamente. En tanto derecho administrativo. Procedía, digamos, como está regulado anteriormente, es que procedía iniciar un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora se extingue esa posibilidad y se coloca únicamente como recurso, por así decirlo, que en realidad no es un recurso técnicamente hablando, pero podemos acudir al juicio de amparo. A mí no había pensado jamás en esa posibilidad, que ya es un vínculo casi directo con el proceso jurisdiccional. Así es. Digo, antes ya existía, ¿no? O sea, si también una resolución por administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no satisfacía a las personas, pues podía ser atacada por la vía del juicio de amparo para que un tribunal en materia de derechos humanos la revisara, pero ahora ya se extingue esa posibilidad, directamente nos vamos a los tribunales federales, es correcto. Dicho lo cual, estimado
señor González, es mi especialista en datos personales, ¿necesitábamos un INAI? Pues mira, lo que necesitamos es una autoridad que nos resuelva, ¿no? Independientemente de que se llame INAI, que se llame Secretaría Anticorrupción, en materia de transparencia ahora se creó una nueva autoridad llamada Transparencia para el Pueblo. Lo que necesitamos los mexicanos es una autoridad que garantice nuestros derechos, ¿no? Independientemente del nombre que queramos ponerle. La realidad es que cuando existía el INAI, al ser un organismo autónomo, la Constitución preveía ciertas garantías de imparcialidad, ser ajenos al gobierno, lo cual no estamos prejuzgando ni diciendo que en este momento no vaya a suceder. Sin embargo, el hecho de que está o regresa a las faldas del gobierno, pues implica que... otras vías, ¿no? Exactamente. Entonces, necesitamos una autoridad que nos resuelva. Lo que debe saber la gente y todos los que nos ven o nos escuchan es que sigue existiendo una autoridad. Ahorita estamos en un periodo de transición en donde hay plazos suspendidos, etcétera, en tanto la nueva autoridad recibe los asuntos. Y pues habrá que ver esta nueva autoridad cómo se desempeña, cómo se desarrolla. La realidad es que pues la norma está, hay reglas claras y la autoridad tendrá que constreñirse a lo que establece la norma en este momento, ¿no? Pero creo yo que el hecho de que existiera un órgano imparcial, ajeno al gobierno, autónomo, independiente, daba cierta certeza o seguridad de que sus decisiones iban a ser ajenas a cualquier tipo de interés. Te digo, no prejuzgo lo que vaya a suceder en este momento. Sí, no, sería especulación nada serían más. Especulaciones, pero bueno, así funcionaba antes, ¿no? Fíjate que hay muchas cosas que funcionan con señales, ¿no? Y se decía originalmente que esta era una mala señal para muchas cosas, ¿no? Inversionistas, empresarios, etcétera, etcétera. Pero mira, qué agradable que con precisión, creo que lo que podríamos sacar de esta charla es que sí se migró, sí nos trasladamos pues a un modelo diferente de acceso a la información, con sus mismas maneras de tratar de evitar esas barreras, ¿no? Esos altibajos, esos problemas Así de la es. administración pública. Sin duda es un nuevo modelo, y es un nuevo modelo ¿por qué? Porque cambia las instituciones. Las reglas en el fondo se mantienen. ¿Son las mismas? Pero sí cambian las instituciones. Hay cambios sustantivos, ¿no? Por lo que hace al tema de transparencia, de acceso a la información y protección de datos. Se agregan nuevas reglas, se eliminan algunas otras, pero básicamente los principios siguen siendo los mismos, ¿no? Digo, por ponerte un ejemplo, en materia de acceso a la información, hoy ya se establece que se puede reservar información, por ejemplo, por un tema que comprometa la paz social, lo cual antes no se establecía, nada más lo acotaba a interés público, seguridad pública o seguridad nacional. Hoy agregan esa calidad de la paz social. ¿Y qué es eso de la paz social? Muy buena pregunta. Justamente, ¿no? Sí, vamos a googlearlo. Es que ese es a veces el detalle de cuando incorporamos normas discrecionales o que dan a la interpretación, ¿no? O por ejemplo... Eso es del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. En este momento también se agregó dentro de la parte de transparencia la posibilidad de reservar información que afecte los intereses del Estado, ¿no? Entonces, va a volver seguramente tu pregunta, ¿y cuáles son los intereses del Estado? Sí, claro. Ese tipo de cambios sustantivos generan un impacto, ¿no? En materia de protección de datos personales, por ejemplo, ahora se establece como regla general el consentimiento tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no me dices expresamente que no quieres que use tu información para algo, entiendo que estás consintiendo que la utilice, ¿no? Entonces digo, hay cambios sustantivos que son importantes y que seguramente en los foros académicos, etcétera, se estará discutiendo, pero en el fondo realmente creo que lo que tenemos que tener atención y poner atención es en las instituciones. Sí. O sea, que ya no vamos a poder ir acá a Insurgente Sur, al lado de Perisur, a interponer recursos de revisión, porque ya el INAI ya no existe. Maldita sea. ¿Cómo disfrutaba pasar ahí mis sábados? Sí, ¿verdad? Y ahora tendremos que hacerlo ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? En el caso de acceso a la información, este nuevo órgano que se llama Transparencia para el Pueblo, y en el caso de datos personales, sector público será a través de las propias dependencias que tratan nuestra información ante quien podemos quejarnos, y en el caso de las empresas, ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Oye, pensando ya, porque me están diciendo acá en el chicharro que hay que ir cerrando, sí me gustaría preguntarte algo que probablemente no te planteé en el principio de esta plática, porque hay quienes piensan, aseguran, hay quienes dicen incluso que esta es una señal de un cambio, de un movimiento hacia un régimen un poco más autoritario, ¿no?
porque tenías un organismo constitucionalmente autónomo con lo que implica esa calidad, y ahora no, ahora forma parte del gobierno con la desconfianza que distingue al sistema político mexicano por excelencia. En tu calidad de experto, ¿tú qué dirías a esas afirmaciones? ¿Tienen algo de razón? Yo no lo sé, pienso que es una cosa compleja, pero me gustaría escucharte. Sí, mira, es cuestión de modelos, ¿no? Yo no te podría decir si es válido, si no es válido. Tenemos que explorar el modelo, tenemos que conocerlo, tenemos que probarlo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, en Estados Unidos así funciona, ¿no? Si tú solicitas información a una entidad pública, la propia entidad pública o el superior de la entidad pública es quien revisa si algo no te gusta, ¿no? Así funciona en Estados Unidos, funciona también en otros países. Cada sistema jurídico es distinto. Nuestro sistema jurídico, pasamos de un modelo centralista en nuestra historia a un modelo federalista, y dentro del modelo federalista hemos pasado por diversas etapas. Sí, también, claro, ¿no? claro. O sea, tuvimos 70 años de un partido político en el poder. Sí. Hemos pasado por muchas etapas. Pasamos por una etapa donde teníamos muchos órganos constitucionales autónomos. En este momento nos toca vivir una etapa en la que ya no son. En la que ya no son, y habrá que ver cómo funciona esta etapa. Es cuestión de... Las democracias así son, cambian en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que explorarlo, probarlo y ver qué sucede. Pues el mismo nacimiento de estos organismos autónomos respondía a una realidad de aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. Y ahorita estamos enfrentando una realidad pues, diferente, ¿no? Diferente. En aquellos tiempos. Exactamente. Ángel, pues quiero darte las gracias por haberte dado el tiempo de estar acá en Detrás de los Hechos. Y sí me gustaría primero preguntarte tus redes sociales para que en caso de que alguien quiera contactarte o algún medio de contacto para mantener la comunicación con la audiencia, pues pueda hacerlo. Sí, tenemos un podcast en donde charlamos justo de temas de privacidad y protección de datos personales. Se llama Hablemos en Privado, lo pueden encontrar en Spotify. Y ahí pueden contactarnos, pueden escribirnos sus comentarios, y justamente ahí charlamos sobre cuestiones relacionadas con la privacidad, protección de datos personales, cómo cuidar tu información, y ahí les damos algunos tips y hacks muy interesantes para transitar en este momento de la historia. Y con toda la información que está en las redes sociales, que está en todos lados, parece que pues, es un banquete, ¿no? Así es. Para varios ataques y para varias personas que, como dicen algunos, la tecnología simplemente es, ¿no? No es ni mala ni buena, simplemente está. Oye, Ángel, también ya para ir cerrando, ¿te gustaría a ti decir algo más que no haya yo pues preguntándote en esta breve charla? Pues lo que sí me gustaría decir es que los derechos se mantienen. Seguimos teniendo el derecho a acceso a la información, seguimos teniendo el derecho a protección de datos personales, hay que seguir ejerciéndolos, ¿no? Nuestros derechos ARCO es fundamental que los ejerzamos, que sepamos cómo proteger nuestra información, y pues ya si algo nos gusta con lo que está pasando, acudiremos a las nuevas autoridades, que es Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ante tribunales federales, y pues simplemente cambia ese modelo, pero hay que seguir ejerciendo los derechos. Hay que seguir ejerciéndolos. Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí en Detrás de los Hechos. Gracias. Pues este fue el episodio 120 de Detrás de los Hechos con Ángel González, especialista en protección de datos personales, y también, pues espero, si tú me lo permites, si surge alguna duda de este tipo, pues echar tu fonazo y que puedas tú decirnos. Las que sean. No saben, es por acá. Hay órganos jurídicos. Es otro modelo. Otro modelo. Con todo gusto. Estamos a la orden de la audiencia, como siempre. Ángel, muchísimas gracias. Un gusto. Placer. Y gracias a Andrea Montoya en los controles. Gracias, Andrea. Adiós.